Ya, continuamos. Entramos a la parte de derivadas implícitas. Ya, por ejemplo, ahorita hemos visto lo que es un poquito, ¿no? Un poquito de lo que es la regla de la cadena. Vamos a hacer más ejercicios del Inge y ah, vamos a resolver más ejercicios y yo creo que va a quedar claro esto de la regla de la cadena, ¿ya? Pero aparte, hay otras funciones, ¿ya? Donde no se puede despejar lo que es la variable, ¿ya? Por ejemplo, en esta función de acá. Bueno, no es una función, ¿no? Sino es una relación. Sí, una relación. Por ejemplo, si yo quiero hallar la derivada, ¿no? Esta derivada, ya por ejemplo, eso es lo mismo, ¿no? La derivada de z respecto de x, ¿no? Y otra forma de anotarlo, fíjense que es esto, ¿no? Z y una x acá, ya es lo mismo. Entonces, hay relaciones o hay variables las cuales no se pueden despejar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de esa parte de teoría. De acá, por ejemplo, si yo quisiera despejar z, ustedes me dirán, sí, se puede despejar fácilmente, ¿no ve? Pero acá z, fíjense que sería más menos, ¿no? Porque aquí está elevado al cuadrado y aquí tendría que ver una raíz, ¿no? Y aquí tendría el signo más menos, ¿no? Y esto ya medio, derivar esto, no, con dos signos ya medio raro, ¿ubican? Entonces, para estos casos es que se utiliza lo que es la derivada que se llama las derivadas implícitas y aparte aplicando lo que es la regla de la cadena, ¿no? Y el grafiquito del árbol, ¿ya? Entonces, cuando tengamos una función, ¿no? Como están viendo x, y, z, que es igual a cero, como la que les he mostrado acá, ¿no? X, y, z, ¿no? Una función igualada a cero, ¿ya? A su vez, hay que considerar, ¿no? Porque lo que queremos en el fondo es despejar z, ¿no? Entonces hay que considerar que z va a ser una función que depende de x y de y, ¿ya? ¿No? Como si quisiéramos despejar z. Entonces, si queremos hallar, por ejemplo, la derivada parcial de z, ¿no? Respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y, entonces, primero, la función principal va a depender de las tres variables, ¿no? Tanto de x como de y como de z, ¿no? Pero a su vez, como yo quiero despejar z, ¿no? Quiero, o sea, esa derivada quiero respecto de z, entonces hay que considerar que z, al despejarlo, ¿de qué variables va a depender? Va a depender de x y de y. Ya esa es la consideración que hay que tener. Entonces, en acá, si yo quiero la derivada respecto de x, ¿no? Fíjense que vamos a tener una primera derivada acá. Ay, perdón. Va a ser una derivada, va a ser la derivada de la función respecto de x, ¿no? Este sería un primer camino que nos lleva a x, de la función hasta x. Y luego, ¿cuál sería el siguiente camino? El siguiente camino va a ser este, ¿no? Va a ser la derivada de la función respecto de z, ¿no? Sería este camino. Y para llegar a x sería este otro camino también, ¿no? Que sería la derivada de z respecto de x, ¿no? Entonces, si yo quiero la derivada de la función respecto de x, ¿no? Fíjense que aquí primero va a venir el primer caminito, ¿no? Que sería la derivada de la función respecto de x, ¿no? Y cuando hay otros o más caminos, se utiliza lo que es la suma, ¿ya? Cuando hay, fíjense, hay otro camino distinto, ¿no ve? Entonces le ponemos una suma, ¿no? Y aquí va a venir la derivada de la función respecto de z y luego va a venir la derivada de z respecto de x, ¿no? Y todo eso igual a cero, ¿no? Porque esta función estaba igualada a cero, ¿no? Igualada a cero, ¿ya? Otra forma de notación, fíjense que aquí va a ser f sub x, aquí va a ser f sub z, aquí va a ser z sub x, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es z sub x, ¿no? La derivada de z respecto de x. Entonces despejo eso, ¿no? Aquí esta derivada de la función respecto de x va a pasar al otro lado con signo negativo, ¿no? Y este que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Y ahí ya está, ya tengo lo que es la derivada de z respecto de x. Pero no ha sido de forma directa, ¿no? Sino ha sido de forma indirecta, ¿no? Después de que he encontrado esta función, recién he despejado esa derivada, ¿ya? Y eso prácticamente es como un formulario, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Bueno, otra forma de anotar, fíjense, aquí sería f sub x, aquí sería f sub z y aquí sería z sub x, ¿no? Ya, y ahí hemos encontrado las derivadas respecto de x, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver bien con un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la derivada
¿no? Ahorita lo que he encontrado es la derivada de z respecto de x, pero ¿qué pasa si yo quiero la derivada de z respecto de y? ¿No? Entonces lo mismo, aquí va a haber otro caminito. Aquí va a haber un caminito. El primer camino que va a ser derivada de la función respecto de y, ¿no? Luego, ¿cuál otra rama contiene el y? Contiene este, ¿no? Entonces aquí sería la derivada de la función respecto de z y aquí sería la derivada de z respecto de y, ¿no? Y eso está acá. Luego, fíjense, la derivada de la función respecto de y luego para el otro camino, ¿no? Va a ser con una suma, ¿ya? Si es que hay más caminos, aquí otro más lo tenemos que colocar y aquí el otro camino, ¿no? Y aquí va a ser la derivada de la función respecto de z y eso multiplicado por la derivada de z respecto de y, ¿no? Y todo es igualado a cero porque toda esa función era implícita y estaba igualada a cero. ¿No? Aquí va a ser f sub y, f sub z, z sub y, ¿no? Y de acá, ¿qué es lo que yo quiero? La derivada de z respecto de y, ¿no? Entonces, este pasa al otro lado con signo negativo, este que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Y en otra notación, aquí sería z sub y, f sub z, ¿no? Esa sería la otra notación, la otra forma de anotar. ¿No? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta función, ¿no? Que como están viendo es prácticamente un elipsoide, ¿no? No es una esfera, sino es un elipsoide, ¿no? Aquí están sus semiejes A, B, C, ¿no? Este menos uno pasa al otro lado como positivo 1, ¿no? La ecuación de una elipsoide. Entonces yo quiero la derivada de z respecto de y, ¿no? Entonces mi función, ¿no? Toda esta mi función va a estar igualada a 0, incluyendo el menos 1. Ya, cuidado que acá le coloquen el 1 aquí, ¿no? Esto lo borren y solo esto lo igualen a 0. No, no, no. Toda la función tiene que estar igualada a 0. Ya, eso van a tener cuidado. Ya, y bueno, directamente es aplicar, ¿no? Fíjense, directamente es aplicar lo que yo necesito para reemplazar en estas mis fórmulas, que es la derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de z. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de esta mi función respecto de x? ¿No? Yo derivo esta función, ¿no? La derivada de f respecto de x. ¿Cuál va a ser su derivada? Va a ser 2x sobre a al cuadrado, ¿no? Eso va a ser la derivada de mi función respecto de x, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la derivada de mi función respecto de z? Va a ser igual a 2z sobre c al cuadrado. ¿Cuál va a ser la derivada de mi función? De la función respecto de y. Que va a ser igual, va a ser 2y dividido entre b al cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya tengo lo que son las derivadas y es reemplazar nada más. No, fíjense, si yo quiero la derivada de z respecto de x, va a ser la derivada de la función respecto de x, que sería esto, dividida entre la derivada de la función respecto de z. ¿No? Entonces aquí lo que les decía, derivada de x, derivada de y, lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Derivada de z. Entonces la derivada de z respecto de x va a ser la derivada de la función respecto de x, que sería 2x sobre a al cuadrado, dividida entre la derivada de la función respecto de z, ¿no? Que sería 2z sobre c al cuadrado. ¿No? Aquí se simplifica, ¿no? Hacemos extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Y obtenemos este resultado, ¿no? Entonces ahí directamente ya hemos encontrado, ¿no? Sin hacer todo el análisis previo que hemos hecho más antes, ¿no? Para encontrar esas formulitas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la derivada de z respecto de y, ¿no? De z, ¿no? Entonces, para y, ¿cuál era? Era esto, ¿no? La derivada de la función respecto de y dividido entre la derivada de la función respecto de z. Entonces, aquí va a ser la derivada de la función respecto de y, ¿no? Que es 2y sobre b al cuadrado dividido entre la derivada de la función respecto de z. Ya, y como están viendo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Se simplifica el 2, extremos con extremos, medios con medios, me queda esto y ya está, ¿no? Ahí he encontrado las dos derivadas, ¿no? Son las derivadas implícitas, donde no pueden despejar la variable, ¿no? Como se indicó. Ahora, vamos a tener igual otro tipo de casos, ¿no? Hay varios casos, ¿ya? Hay varios.
hay que ir haciendo ejercicios para ver la mayoría de los casos. Por ejemplo, tenemos una función, ya esta función que depende de dos variables, ¿no? Que es igual a u y es igual a b, y esto está igualado a cero, que significa que es una función implícita también. Y a la vez, la función u depende de las tres variables, x, y y z, ¿no? Y a su vez, b igual depende de las tres variables. Y ahora, a ver qué pasa si me piden, encuentre la derivada respecto de z, ¿no? Entonces, ni siquiera es la derivada de la función respecto de x, ¿no? Sino me están pidiendo respecto de z. Entonces, lo mismo, hay que hacerlo de forma implícita, ¿ya? Entonces, para empezar, la función depende de qué variables, depende de u y b. La variable u de qué variables depende, x, y z. La variable b de qué variables depende, x, y z. Y como yo quiero encontrar la derivada de z respecto de x, ¿no? Ubican que yo tendría que despejar z, ¿no? De mi función, ¿no? Como el anterior, me quedaría con signo más menos, ¿no? Difícil despejar z, ¿no? Pero tendría que despejar, ¿no? Entonces, como yo tendría que despejar, fíjense que z quedaría en función de qué variables, en función de x y de y, ¿no? Entonces, z depende de x y depende de y. Ya, y a partir de acá es simplemente ya hacer esto, ¿no? Por ejemplo, para x, ¿no? Solamente para x me dice. Entonces, ¿qué ramas me llevan a x? Primero sería, lo vamos a hacer con la otra notación, ¿ya? Para que sea más directo. Aquí sería f sub u, ¿no? La función derivada respecto de u. Luego aquí sería, aquí sería ux, ¿no? La derivada de u respecto de x, ¿no? Esa sería una ramita, ¿no? Luego, la otra rama sería f, la derivada de la función respecto de u, luego tendríamos que venir por acá, ¿no? Aquí sería u respecto de z, ¿no? La derivada de u respecto de z, y luego tendríamos que venirnos por esta ramita, que sería z, la derivada de z respecto de x, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado ahí una, y aquí hay dos ramas, ¿no? Pero acá abajo sigue viendo la variable x, entonces sigue aquí, ¿no? Aquí sería la derivada de la función respecto de b, aquí sería la derivada de b respecto de x, ¿no? Y aquí hay otra ramita, ¿no? Aquí ya hemos hecho una rama, ahora falta la otra rama, que sería la derivada de b respecto de z, y finalmente la derivada de z respecto de x, ¿no? Ya, y las ramas que estén separadas son una suma, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, la primera rama, la derivada de la función respecto de u por la derivada de u respecto de x, ¿no? Aquí está. Luego más, ¿no? Porque esta ahí era una rama. Ahora otra rama va a ser la derivada de la función respecto de u por la derivada de u respecto de z y por la derivada de z respecto de x, ¿no? Otra rama era. Ahora más, otra rama, la derivada de la función respecto de b por la derivada de b respecto de x, ¿no? Es igual, era una rama. Luego más, la derivada de la función respecto de b por la derivada de b respecto de z y por la derivada de z respecto de x, ¿no? Que era la otra rama. Entonces ahí están todas nuestras ramas, ¿no? Ya hemos derivado, ¿no? Y hay que recordar que toda esta función está igualada a cero, ¿no? Entonces todas estas derivadas van a ser igualadas a cero. Ya, y luego finalmente, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero la derivada de z respecto de x, ¿no? Entonces despejo eso, ¿ya? Entonces de acá, fíjense, factorizo z de x, z sub x, ¿no? Aquí que me queda, f sub u sub z, ¿no? Y de este otro lado que he factorizado me queda f sub b y b sub z, ¿no? Y luego todo lo demás, fíjense que pasa al otro lado con signo negativo, ¿no? Este f de u por u sub x y este f de b por b sub x, ¿no? Pasan al otro lado con signo negativo. ¿Ya? Y al final todo esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y ahí he encontrado la derivada de z respecto de x, ¿no? De esta manera, ¿ya? Ya, yo creo que vamos a quedar hasta aquí, compañeros. Ya, como les he dicho, les debo, sigue, ¿no? Una clase de una semana, pero ya nos vamos a poner al día, ¿ya? No, no se van a preocupar, más bien me van a avisar qué día es su examen, todas esas cosas, ¿ya? A partir de la siguiente semana ya vamos a empezar a calcular todos los ejercicios. Y como han visto, tampoco son muchos ejercicios, ¿no? Entonces, tranquilamente la logramos, ya, yo creo en 2 semanas, resolver todo esto. Ya, hasta aquí vamos a quedar. Si alguien tuviera alguna duda, algo.
Ya, nos vemos la siguiente semana.